Mi nombre es el doctor Ricardo Vani. Soy anestesiólogo. Trabajé durante 28 años en el Hospital San Gerardo de Monza y en ese tiempo administré anestesia general en 4.311 procedimientos documentados. Soy el tipo de médico que no cree en nada que no pueda medir, registrar y reproducir. Soy el tipo de médico que duerme bien porque confía en los números. Durante 8 años no le conté a nadie lo que ocurrió en el quirófano 3 del San Gerardo el 9 de octubre de 2006. No lo conté porque no tenía forma de explicarlo, porque lo que vi contravenía dos principios simultáneos: la fisiología básica del sistema nervioso central, bajo narcosis profunda, y la termodinámica elemental de un quirófano a 16 grados de temperatura controlada. Dos imposibilidades al mismo tiempo, en el mismo paciente, en el mismo momento. Y hay una tercera cosa, algo que encontré 8 años después en el fondo de la bolsa donde guardaba mis notas de guardia del 2006. Un papel doblado que no recordaba haber metido ahí, con mi nombre en el frente, con una fecha adentro que era exactamente el día en que lo encontré. 8 años callé. Esta noche lo cuento todo. Me formé en Pavía. Llegué al San Gerardo en 1998 con 32 años, especialidad en anestesia pediátrica y un expediente académico que me abría cualquier puerta del norte de Italia. Elegí Monza porque tenía la mejor unidad de hematología oncológica pediátrica del país. Mi relación con la religión era la de cualquier médico de mi generación: respeto formal, distancia práctica. Bautizado, casado por la iglesia, sin vida interior que mereciera ese nombre. Tenía un armario lleno de manuales de fisiología y 0 libros de teología. Eso lo dice todo. El 9 de octubre de 2006 me asignaron a un procedimiento de urgencia en hematología. Paciente: Carlo Acutis, 15 años. Diagnóstico: leucemia promielocítica aguda tipo M3, diagnosticada 4 días antes. Había ingresado el 5 de octubre con fiebre de 40, dos y petequias en el tronco. El oncólogo de guardia, el doctor Fabio Trentarosi, había ordenado una biopsia de médula ósea con sedación profunda, más punción lumbar diagnóstica. Procedimiento estándar. Yo lo había hecho 140 veces ese año. Entré al quirófano 3 a las 16 horas con 12 minutos. La temperatura del quirófano era de 16 grados centígrados, registrada automáticamente por el sistema HVACE del hospital, como en todos los procedimientos. El paciente estaba en posición de decúbito lateral, preparado por la enfermera Claudia Ferrini. Introducción anestésica: Propofol 2 miligramos por kilo de peso, remifentanilo a 0,1 microgramos por kilo por minuto, mascarilla laringea talla 3. Todo dentro del protocolo. A los 4 minutos y 30 segundos de iniciada la narcosis, Carlo Acutis alcanzó el plano de anestesia objetivo. El monitor BIS, que mide el índice biespectral de actividad cerebral en una escala de 0 a 100, marcaba 38. Por debajo de 40 es narcosis profunda. Por debajo de 40 el paciente no percibe, no procesa, no registra. La ciencia es categórica en esto. Fue en ese momento cuando levantó la mano derecha. No fue un movimiento reflejo. No fue una respuesta a estímulo doloroso. No fue espasmo muscular. Fue un movimiento lento, controlado, con intención visible. Levantó la mano derecha desde la camilla y la apoyó suavemente sobre mi antebrazo izquierdo, que estaba apoyado en la barra lateral a 16 centímetros de su cuerpo. Me quedé quieto. La enfermera Ferrini me miró. Yo la miré a ella. Ninguno habló. El BIS seguía marcando 38. El paciente estaba en narcosis profunda medible, verificable, imposible de fingir. Y tenía la mano sobre mi brazo. Registré el evento en mi hoja de anestesia con la anotación técnica estándar: movimiento espontáneo de extremidad superior derecha, sin correlato en trazado BIS, sin respuesta hemodinámica asociada. Esa frase existe en el expediente clínico de Carlo Acutis, con fecha 9 de octubre de 2006. 16 horas 17 minutos. Cualquiera puede verificarla.
Lo que no anoté fue la temperatura, porque en ese momento con la mano del chico sobre mi antebrazo, sentí calor. No el calor leve de contacto piel con piel, calor medible. Tomé el termómetro de superficie que usamos para monitorización cutánea, un modelo Welch-Allyn que calibramos cada mañana, y lo apoyé sobre el dorso de la mano de Carlo. 38,9 grados centígrados. El quirófano estaba a 16 grados. El cuerpo de un paciente bajo anestesia general pierde temperatura a razón de 0,5 a 1,5 grados por hora por vasodilatación periférica. Carlo llevaba 4 minutos y medio bajo narcosis. Su temperatura de admisión era de 38,2, ya reducida desde los 40,2 del ingreso 4 días antes. Una mano bajo anestesia en quirófano a 16 grados no debería estar a 38,9. Debería estar entre 36 y 37, como máximo. Intenté la primera explicación. Variabilidad del sensor. Froté el termómetro contra mi propia muñeca para verificar calibración. 35,8 grados. Temperatura normal de piel en antebrazo. El sensor funcionaba. Segunda explicación. Fiebre residual concentrada en la periferia por algún mecanismo de redistribución vascular atípico. Llamé en voz baja al doctor Trentarosi, que estaba al otro lado de la camilla preparando el material de biopsia. Le pedí que midiera temperatura axilar sin alterar la posición del paciente. Usó el termómetro de contacto de la bandeja estéril. 37,4 grados. La temperatura central era 37,4. La temperatura de la mano era 38,9. Un gradiente inverso de 1,5 grados entre el núcleo y la periferia. En un paciente bajo anestesia. En un quirófano a 16 grados. Trentarosi me miró sin decir nada. Luego volvió al procedimiento. Yo anoté. 38,9 en dorso de mano derecha. 16 horas 17 minutos. Lo anoté en mi cuaderno personal, no en la hoja oficial. Porque en la hoja oficial no tenía forma de explicarlo. La mano permaneció sobre mi brazo durante 47 segundos. Luego volvió a la posición inicial con el mismo movimiento lento y controlado con que había subido. El bis durante todo ese tiempo, 37, 38, 38, 39. Narcosis profunda continua. Sin interrupción. Sin correlato de conciencia. Me apoyé en el carro de anestesia y respiré despacio. Terminamos el procedimiento sin más incidentes. Carlo recuperó el plano de vigilia a los 19 minutos de iniciada la sedación. Cuando abrió los ojos, me miró directamente. No con la confusión habitual del despertar anestésico. Con calma. Me dijo con voz clara, «Gracias, Dr. Bani». Yo no le había dicho mi nombre. La enfermera Ferrini estaba de espaldas preparando la bandeja de recuperación. Trentarosi ya había salido. Solo nosotros dos en ese momento. Le pregunté, «¿Cómo sabes mi nombre?» Él sonrió. No respondió. Cerró los ojos y se quedó dormido con el sueño normal del despertar anestésico. Guardé mi cuaderno. Recogí el material. Salí del quirófano 3 a las 16 horas 42 minutos. No volví a ver a Carlo Acutis. Murió el 12 de octubre de 2006, 72 horas después de nuestro procedimiento, de hemorragia cerebral secundaria a la leucemia. Tenía 15 años. No le conté nada a nadie, ni a Trentarosi, ni a mi mujer, ni al médico de cabecera que me prescribió los ansiolíticos que empecé a tomar 2 semanas después, cuando comprendí que los números no iban a desaparecer si los miraba suficientes veces. Guardé el cuaderno en la bolsa de tela donde llevo mis notas personales de guardia. Una bolsa vieja de lona verde oscuro que tengo desde la residencia. La guardo en el armario del despacho. Cada vez que me cambiaba de guardia la metía ahí con todo lo demás. Y la dejé estar. Lo que me sacó del silencio, aunque fuera solo internamente, fue el proceso de beatificación. En 2012, la diócesis de Milán abrió formalmente la causa canónica de Carlo Acutis. En 2013, un niño brasileño llamado Mateus fue curado de una malformación pancreática grave después de que su familia rezara con una reliquia de Carlo.
5 médicos independientes verificaron la curación. Las resonancias de antes y después eran incompatibles con cualquier mecanismo de recuperación natural documentado en la literatura. El Vaticano asignó un equipo de instrucción. En 2014 empezaron a circular nombres de personas que habían tenido contacto con Carlo durante su hospitalización. Nombres de médicos y enfermeras del San Gerardo que el equipo canónico quería entrevistar. Mi nombre no estaba en esa lista. Fui al jefe de servicio y le pregunté por qué no habían contactado conmigo. Me dijo que el equipo canónico había solicitado los expedientes de los procedimientos directamente relacionados con el diagnóstico y el tratamiento. La biopsia del 9 de octubre figuraba en el expediente con mi firma, pero el foco de las entrevistas era el personal de oncología y cuidados paliativos de los últimos días. Los anestesiólogos no estaban en la lista prioritaria. Pude quedarme callado. Lo consideré durante 2 días. Luego llamé al número que el jefe de servicio tenía del equipo de instrucción y pedí una reunión. La doctora que vino a verme se llamaba Marta Colombo, teóloga, no médica, pero con formación específica en evaluación de testimonios en procesos canónicos. Me escuchó durante 90 minutos sin interrumpirme. Tomó notas a mano. Cuando terminé, me pidió los números exactos. Se los di. 38,9 en dorso de mano. 37,4 en axila. BIS 38. 47 segundos de contacto. 16 horas 17 minutos. 9 de octubre de 2006. Me preguntó si había algún testigo. La enfermera Ferrini, que había visto el movimiento pero no las mediciones. Que seguía trabajando en el San Gerardo. Que, cuando la doctora Colombo la contactó 2 semanas después, confirmó haber visto la mano del paciente sobre mi brazo durante un procedimiento de narcosis profunda, y haber visto mi reacción, y no haberlo mencionado en 8 años porque, en sus palabras exactas, pensé que si lo decía me cambiarían el servicio. 2 testigos del movimiento. Un testigo de las mediciones. Yo. La doctora Colombo me dijo que mi testimonio iba a ser incorporado al expediente canónico de instrucción, que no tenía peso probatorio en el proceso formal, porque los estándares de verificación de milagros canónicos exigen curación médica documentada, no anomalías de comportamiento o temperatura, pero que como testimonio de contexto era relevante. Me preguntó una cosa más antes de irse. ¿Hay algo que no me haya contado? Le dije que no. Mentí, porque todavía no lo sabía. Lo supe 3 semanas después, el 14 de octubre de 2014, cuando limpié el despacho por primera vez en 2 años porque mi mujer me lo había pedido con una firmeza que no admitía negociación. Saqué la bolsa de lona verde del armario. La vacié sobre el escritorio. Cuadernos, bolígrafos, fichas de guardia, un estetoscopio de repuesto, una revista de anestesiología de 2008 y un papel doblado en 4, con mi nombre escrito en el exterior con la letra grande e inclinada de un adolescente. Doctor Ricardo Vanni. No recordaba haberlo metido ahí. No recordaba que nadie me lo hubiera entregado. Lo desdoblé con cuidado porque el papel estaba amarillo por los bordes y la doblez central había empezado a ceder. Decía, para el doctor que contó los segundos. 47. Los contó bien. Guarde esto hasta que tenga ganas de tirarlo todo, que será el 14 de octubre de 2014. Ese día vaya a Asís. Pida al sacristán que le deje bajar a la cripta solo. Lleve el termómetro. Mida. Y luego ya sabrá por qué le dije gracias por su nombre, aunque usted no me lo hubiera dicho. Carlo. Me quedé sentado delante del escritorio durante largo tiempo. El 14 de octubre de 2014. Ese día. La nota decía ese día. 47 segundos. Yo nunca había escrito ese número en ningún documento oficial. Solo en mi cuaderno personal, guardado en esa bolsa que llevaba 8 años sin abrir. Carlo no pudo haber leído mi cuaderno. Estaba inconsciente cuando lo escribí. Estaba muerto cuando cerré la bolsa. Llamé a mi mujer desde el despacho y le dije que necesitaba ir a Asís al día siguiente. Ella no me preguntó por qué. Me conocía suficientemente bien para saber que cuando digo necesito con ese tono no es negociable.
Llegué a la Basílica de Santa María de los Ángeles el 15 de octubre de 2014 a las 11 de la mañana. El sacristán, un hombre mayor de apellido Ferretti, me recibió con la cortesía eficiente de quien lleva décadas manejando visitas. Le expliqué que era médico, que había tratado a Carlo Acutis en el San Gerardo y que quería pasar unos minutos solo en la cripta. Me dejó bajar. Llevaba el Welch Allyn en el bolsillo del abrigo, el mismo modelo del quirófano, recalibrado cada semana. Apoyé el sensor contra el nicho de Carlo. 31,4 grados centígrados. La temperatura ambiente de la cripta era de 16 grados. Medí los nichos adyacentes. 16,1, 16,3. Solo ese nicho estaba 15 grados por encima del entorno. 8 años después del entierro. 15 grados. Me senté en el suelo de piedra fría con el termómetro en la mano y la nota doblada en el bolsillo, y me quedé ahí durante un tiempo que no medí. Cuando subí, el sacristán Ferretti estaba en la sacristía. Le pregunté si había notado algo inusual en la cripta desde el entierro de Carlo. Me miró con una expresión que reconozco en los médicos cuando alguien les pregunta sobre un caso que no saben cómo clasificar. Una mezcla de alivio y precaución. Sacó un cuaderno del cajón. Me mostró sus propias mediciones. Desde noviembre de 2006. Las mismas anomalías. Los mismos números. Tomados con diferente instrumento, en diferente fecha, por una persona que no me conocía y a quien yo no conocía. Dos observadores independientes. Misma anomalía. 8 años de registros paralelos que ninguno de los dos sabía que el otro estaba haciendo. Nos miramos un momento sin decir nada. Luego él me ofreció café y estuvimos 2 horas hablando con los cuadernos abiertos sobre la mesa de la sacristía. La beatificación de Carlo Acutis ocurrió el 10 de octubre de 2020 en Asís. Yo estaba entre el público, a 50 metros del altar, con el termómetro en el bolsillo del abrigo y la nota doblada en la cartera. Escuché al Papa Francisco hablar de él como el primer millennial en los altares. Escuché los aplausos. Pensé en el bis marcando 38. Pensé en 47 segundos. Pensé en el gradiente inverso de temperatura entre núcleo y periferia que ningún manual de fisiología puede explicar. En 2022, Valeria Valverde, una joven costarricense de 22 años, sobrevivió a un traumatismo craneal grave después de que su familia rezara ante la tumba de Carlo. Las neuroimágenes pre y post fueron evaluadas por 3 neurólogos independientes sin conocimiento del contexto religioso. Sus conclusiones fueron unánimes. La recuperación era incompatible con la extensión documentada de la lesión. Ese fue el segundo milagro verificado, el que abrió el camino a la canonización. Presenté mi expediente completo al equipo canónico en 2023. Los números del quirófano, los 47 segundos, el gradiente de temperatura, la nota, las mediciones de Asís de 2014, todo. Lo recibieron, lo registraron, me agradecieron el testimonio. El 7 de septiembre de 2025, en la Plaza de San Pedro, Carlo Acutis fue canonizado por el Papa León XIV. En la sala de prensa del Vaticano pusieron una fotografía suya de adolescente, con una camiseta y una mochila, delante de un ordenador. El pie de foto citaba su frase más conocida: "La Eucaristía es mi autopista al cielo". Yo no estaba en Roma ese día. Estaba en Monza, en el San Gerardo, en el quirófano 3. Había pedido permiso para estar ahí a las 16 horas, la hora del procedimiento de 2006. El jefe de servicio me lo concedió sin hacer preguntas. El quirófano estaba vacío. La temperatura del sistema HVAC marcaba 16 grados, como siempre. Me senté en el taburete de anestesiología al lado de donde había estado el carro de medicación aquella tarde y saqué el cuaderno con los números. 4.311 procedimientos en 28 años. Uno solo con un bis de 38 y un movimiento de extremidad superior que no debería existir. Uno solo con un gradiente inverso de temperatura de 1,5 grados entre núcleo y periferia bajo narcosis. Uno solo en el que el paciente dijo mi nombre al despertar
sin que nadie se lo hubiera dicho. Soy el tipo de médico que confía en los números. Los números dicen que lo que ocurrió en este quirófano el 9 de octubre de 2006 no tiene explicación en ninguna literatura médica que yo conozca. Los números también dicen que alguien de 15 años, en narcosis profunda verificada, sabía exactamente cuántos segundos iba a durar algo que todavía no ha ocurrido cuando lo escribió en un papel. No tengo un marco conceptual para eso. Sigo sin tenerlo. Lo que tengo es el cuaderno, y el termómetro, y la nota con mi nombre, y la certeza, construida despacio a lo largo de 19 años, de que hay fenómenos que los instrumentos pueden registrar sin poder explicar. Que la diferencia entre registrar y explicar es más grande de lo que me enseñaron en Pavía, y que a veces los pacientes saben cosas que los médicos no saben, no por formación ni por experiencia, sino por razones que el BIS no mide. 47 segundos. Los conté bien. Él lo sabía. Sigo sin saber cómo. Si este testimonio te ha movido de alguna manera, te pido que te suscribas a este canal y que lo compartas con alguien que necesite escucharlo. Las huellas del cielo están en todas partes, solo hay que saber mirar.